Tema complejo en Así las Cosas. Nuestro país comparte una frontera territorial de 391 kilómetros con Haití, a lo largo de la cual existen 6 pasos fronterizos formales. La historia de esta frontera es la historia del trasiego ilegal, del contrabando, del tráfico de personas, drogas y quién sabe. Nuestra frontera es la confesión del débil cumplimiento de los deberes que asigna la Constitución y las leyes a nuestras Fuerzas Armadas, múltiples órganos especializados para la defensa de la frontera y una situación bastante compleja. Hablemos de las deficiencias de nuestro régimen fronterizo, los retos que tenemos por delante y las posibles soluciones que de forma inmediata podemos emprender para seguir con este tema amplio de seguridad y defensa en República Dominicana. Se crea un cuco, lo voy a decir bastante claro, se crea un cuco de que tenemos que defendernos de esa inmigración ilegal haitiana, de que vienen a invadirnos, de que nuestra frontera, pero es hartamente conocido los negocios que allí se dan y es hartamente conocido que nuestros militares, nuestras autoridades colaboran, negocian, se lucran. ¿Quién no quisiera que lo manden para la frontera? Se dice por ahí en las calles de Santo Domingo. Hablemos de eso. Ustedes, ¿qué nos pueden decir al respecto? Sí, mira, yo entiendo que primero con lo que mencionabas con relación al temor que constantemente se inocula en la mayoría de los dominicanos sobre una supuesta o un eventual conflicto bélico con nuestros hermanos haitianos. No, dilo, una invasión. Bueno, entiendo que eso es una total falacia, incluso una cuestión caricaturesca. Históricamente, los dirigentes políticos, ya sea en la política interna o la política internacional, han utilizado dos aspectos fundamentales para posicionar su discurso: la esperanza y el temor. Durante la época de la Guerra Fría, el temor era el comunismo. Y bajo el temor del comunismo derrocaron al presidente Bosch aquí en la República Dominicana en el año 1963. Y todavía estamos pagando las consecuencias. Cuando cae la Unión Soviética, cae el temor del comunismo, entonces el nuevo temor en la política internacional es el terrorismo. Y bajo el argumento del supuesto terrorismo, se da carta abierta a los países, a las potencias del mundo, para que intervengan militarmente zonas en una supuesta guerra preventiva, como sucedió, por ejemplo, con la guerra de Irak del año 2003. Pues el ámbito local no está exento de esa forma manipulativa de hacer política. Y entonces hay sectores de la República Dominicana que entienden que deben posicionarse políticamente a través de la inoculación del temor respecto a una supuesta invasión haitiana. Yo quisiera como que la gente utilizara un poquito más el sentido común y cayéramos en cuenta de cómo es posible que un país totalmente desarticulado, un país que en los últimos 20 años ha sido caracterizado por una evidente inestabilidad política, que en el año 2010 sufrió una catástrofe natural que acentuó aún más las precariedades que tiene la capacidad bélica para poder invadir supuestamente a la República Dominicana. Es que es algo totalmente fuera de lógica. Y planteamos este tema, Jaime, porque ¿de quién más nos protegemos? O sea, no compartimos frontera con ningún otro país, no tenemos las guerras que desafortunadamente se viven en otros países del mundo. Entonces se habla de que nuestro espacio aéreo está bien cuidado, sin embargo, nadie apunta su atención hacia el gran negocio del narcotráfico. Claro. Se decía mar, se decía tierra, se decía aire. Sin embargo, yo no veo que las cosas hayan disminuido en los últimos años. ¿Ustedes conocen algunas informaciones al respecto, Camacho? Mira, es importante, y permítame continuar un poco en lo que tocaba Jaime, sobre la base de preguntarnos por qué ingresan los haitianos a República Dominicana. O sea, yo soy muy amigo del porqué de las cosas. Ingresan por una razón de supervivencia, como decía Jaime. Y la otra razón es porque lo traen. Sí. Entonces, nosotros nos estamos preocupando con el tema de la frontera, del ingreso de indocumentados haitianos. Pero no solamente ingresan indocumentados haitianos por la frontera. O sea, por la frontera ingresan otras cosas, ingresan armas. Por la frontera hemos visto tráfico de personas, por la frontera hemos visto trata de personas, por la frontera hemos visto el tema de drogas, por la frontera hemos visto el tema de contrabando. Entonces, yo creo que lo que debemos preguntarnos nosotros es hasta cuándo nosotros como sociedad o el Estado Dominicano va a estar involucrado, ¿no? Pero sobre todo de alguna manera obnubilado con una cuestión mediática y no estudiando la realidad de lo que pasa en la frontera. Claro. Sí me preocupa que estemos
inmersos, que estemos concentrados en el tema haitiano y no estemos concentrados en el tema de narcotráfico, de armas, delincuencia y todo lo que después de la publicidad estaremos abundando, porque usted también conoce esos sectores marginados y necesito que me cuente desde su ejercicio. Para irnos a la publicidad, escuchemos al ex secretario de Seguridad multidimensional de la Organización de Estados Americanos, la OEA, el señor Adam Blackwell, quien se refería en términos de la desigualdad social, falta de oportunidades y multiplicidad de factores que inciden en el tema de seguridad, enfocado en materia ciudadana, precisamente lo que nos da pie para el siguiente enfoque en Así las Cosas. La preocupación de la seguridad está en aumento. Esta es la preocupación número uno de los latinoamericanos, basado en todas las encuestas que hacemos. Yo creo que hay que buscar una ecuación, una fórmula a bien entender lo que está ocurriendo. Y primera parte de esta fórmula en la cual los gobiernos tienen que enfocarse es lo que yo llamo las vulnerabilidades sociales. ¿Cuál es la situación socioeconómica que está creando estas brechas entre los que tienen los recursos y los que no tienen los recursos? Y no es únicamente un tema de pobreza. Hay problemas de equidad y oportunidades, o desequidad en oportunidades, brechas en escuelas, acceso a información, acceso a servicios de gobiernos. La segunda parte de esta ecuación es la debilidad institucional. No podemos pretender que policía que está pagando bajo el nivel de pobreza y que tiene condiciones de servicios horribles, pueden enfrentar a la criminalidad moderna y la sociedad moderna, y respetando los derechos humanos, etcétera, de la ciudadanía. La tercera parte de esta ecuación es que hay que mirar los accelerantes. Hay problemas de drogas, hay problemas de pandillas, hay demasiado armas de fuego, hay demasiado flujo en la economía ilícita. Yo creo que la solución o la receta, si quiere, es de mirar cada uno de estos componentes del problema para ver cuáles son las respuestas de la sociedad, de las instituciones del Estado, del sector privado, los ONGs y cada ciudadano en tratar de poder resolver los temas y las preocupaciones de la seguridad, de la inseguridad. Para comunicarte con nosotros, encuéntranos en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Así las Cosas TV. Ingresa a nuestro sitio en internet, cid.do, o escríbenos un correo electrónico a la dirección asilascosas@cid.do. Puedes encontrar nuestros programas en nuestro canal de YouTube, Comunicación Integral Dominicana. Nuestros invitados disfrutan de exquisito gourmet, comida dominico-libanesa, calidad en cada bocado. Eres soporte de la familia. Eres de los que con su trabajo mueven la rueda que pone en marcha al país. Ahora la patria te convoca para que seas vigilante de la democracia. Intégrate a un colegio electoral. Obtén más información en www.jce.do, acudiendo a la Junta Electoral del municipio o llamando a Fonojunta a los teléfonos 809-534-0523 y desde el interior sin cargos 1-809-200-0523. Tú puedes ser garantía, hacer la diferencia. Intégrate. Tú cuentas. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. El carnet del Seguro Familiar de Salud te acredita atención en emergencia e internamiento sin pago ni depósito de dinero. Hacerte todos los análisis que necesites. No ser retenido por deudas. Entre otros muchos beneficios. Preséntalo y exige tus derechos. Dida, comprometidos con tu bienestar. Orienta, defiende, informa.